Lo que comentábamos entonces ahora, Juan Carlos Calderón, director de Plan 5, Plan B, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano, está con nosotros para conversar sobre la situación en Ecuador y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Juan Carlos Calderón, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, un cordial saludo, muy buenas noches. Gracias. Juan Carlos, tenemos algunas luces respecto de quién podría estar detrás del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. ¿Ha sido acaso decisión del crimen organizado internacional? ¿Qué datos tienes hasta ahora, si es que se puede adelantar algo? Claro, lo que tenemos es un poco averiguar las motivaciones. Y estas motivaciones tienen que ver con sacar a Fernando Villavicencio de la contienda electoral y callar definitivamente su voz, en el sentido de que fue el candidato que más duro habló sobre las mafias que tienen tomado el Ecuador respecto a varios tipos de mafias. Una de ellas es el narcotráfico, evidentemente la más poderosa, tanto económicamente como en influencia, pero otras de corrupción, sobre venta de medicinas, de insumos a hospitales, todo lo que ha venido denunciando, la minería ilegal, por ejemplo, todo lo que ha venido denunciando Fernando. El Ecuador le debe muchas verdades a Fernando Villavicencio, tanto desde cuando trabajamos y trabajó él también en investigaciones, cuanto en su papel como presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que tenemos aquí es precisamente un candidato que fue, para ser silenciado, fue asesinado. Acabamos de tener un debate presidencial en el Ecuador entre los 8 candidatos que eran, hoy 7. Se dejó un atril vacío, una silla vacía para él. Sin embargo, ninguno de los candidatos, salvo el candidato de indígena, el movimiento indígena, Yacu Pérez, que llevó un listón negro, nadie se refirió al tema ni lo planteó como una condena a este asesinato, lo cual me parece muy extraño. ¿Ni una mención de los otros candidatos presentes en el debate? Lo mencionaron de pasada, tratando tal vez de ganarse el aprecio de la gente que está indignada por el asesinato de Fernando Villavicencio, que son muchísimos en el Ecuador, pero decían esto era lo que denunciaba Fernando Villavicencio, esto, este otro, pero como una expresión explícita de condena al asesinato, no hubo claramente de ninguno, menos de los que se esperaba que lo hiciera, desafortunadamente. El otro tema es que no se dejó participar al reemplazo, al que el partido construye, de Fernando Villavicencio designó como su reemplazo, como manda la Constitución. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, a mi criterio, ha sido incluso hasta cómplice de quienes lo silenciaron mortalmente, porque ha impedido que su partido participe en este debate. Y además ha dicho que quien se ha inscrito, que es el periodista y colega de muchos años de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, tendría que pasar todos los requisitos para ser calificado como candidato. Es que lo más probable entonces es que no vaya en la papeleta electoral. Claro. Claro, no hay tiempo. Las elecciones son el próximo domingo. Entonces, creo que el papel de los sicarios que mataron a Villavicencio tiene su correlato o corresponde al papel que está haciendo el Consejo Nacional Electoral para impedir que la candidatura que reemplaza a Villavicencio se inscriba a tiempo para las elecciones. Va entonces Cristian Zurita, sí lo leí hace algunas horas, inicialmente se había comentado que la vicepresidenta, ¿no?, en la plancha, Andrea González, quien iba a asumir la candidatura, pero no va a ser así. Se ha elegido a Cristian Zurita, habrá que ver si es que el Consejo Electoral, digamos, lo permite o no, a través de la burocracia que quiere implantar. Sí, yo creo que es clarísimo, o sea, hay una intención. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tendría sentido esto? Que lo planteo como hipótesis, porque hay muchísima indignación. O sea, con el asesinato de Fernando hay una decisión de muchísima gente de votar por Fernando, ¿sí? A pesar de que sabe que está muerto, es ejercer un voto protesta, ¿no es cierto?, sobre sobre esa situación. Es la primera vez que se asesina a un candidato presidencial en el Ecuador de esa manera, y además en Quito,
o sea, en la capital. No es que se fueron o lo buscaron cuando él hace recorrido en algún pueblo, en un recinto alejado donde no estaba protegido. En Quito, donde estaba más protegido. Sí, y lo hicieron con enorme facilidad. La familia incluso acusa a la policía mínimo de negligencia. Entonces, ahí lo que tenemos hasta ahora, y volviendo a tu primera pregunta, es la captura de 6 sicarios colombianos detenidos en el suroriente de Quito, de los cuales se ha mencionado que habrían estado hablando con 3 políticos. Sí. Esta información la soltó Caracol de Colombia. Y luego hay una información nueva que resuelta un medio de Europa donde señala que estas llamadas habrían salido de Europa. Entonces, de los políticos, ¿no? Claro, todo esto... Sí, se habló 3 políticos y ahora que tú mencionas Europa, te hago la pregunta directamente, ¿no? Y se ha barajado también justamente el tema de las fuertes críticas y la persecución que sufrió Fernando Villavicencio de parte del gobierno de Rafael Correa. Te hago la pregunta directamente. ¿Tú crees que podría haber esa opción? La barajas dentro de, digamos, ¿no? los motivos políticos más allá de el crimen organizado, ¿no? Las mafias que sabemos también tienen una presencia muy importante, desgraciadamente hoy en Ecuador y en la región, incluido Perú y Colombia y obviamente Venezuela. No podemos hablar de mafias de narcotráfico ni del crimen organizado sin hablar de los políticos. Okay. O sea, hay una relación. Fernando Villavicencio denunció mucho sobre esto, es decir, la relación incestuosa entre mafias del crimen organizado de todo tipo con sectores políticos. Y acusó directamente, evidentemente, al correísmo como tal. Fue una acusación, esto incluso presentaron denuncias en la Fiscalía y eso está en investigación. Digamos, no ha habido nada en concreto sobre ese tema, o sea, ninguna evidencia o prueba que, digamos, que permita llamar a juicio. Me refiero a financiamientos de campañas, sobre todo en las elecciones para alcaldes, para concejales, para prefecturas y ahora para la Asamblea Nacional, sobre todo en las zonas donde opera con más fuerza el narcotráfico. Y esto fue una denuncia, en concreto sigue siendo una denuncia, pero no ha habido aún una prueba contundente que permita hacer esa relación. Evidentemente fue perseguido Fernando Villavicencio y más durante el gobierno de Rafael Correa, sobre todo durante el gobierno de Rafael Correa. Y después de que termina el gobierno de Rafael Correa, Fernando Villavicencio fue atacado brutalmente en redes sociales, en intimidaciones, amenazas, y finalmente empieza a recibir amenazas de grupos de delincuencia organizada, como se llama aquí, o de crimen organizado, grupos irregulares armados que tienen un pie de fuerza muy grande en el Ecuador y que actúan al servicio de los carteles de la droga y también en sí mismos son pequeños carteles subsidiarios. Y fue atacado directamente, ¿no es cierto?, por un cabecilla, no hablamos de liderazgo. Sí, Fito, ¿no? Fito, el líder de los choneros, entiendo. De los choneros, pero también sigue siendo una hipótesis. Una amenaza no significa que se haya concretado, pero sí te mete en la sospecha, ¿no es cierto? Tal cual. Y entonces, pero todo esto está en manos de la Fiscalía. Todas mis palabras son precisamente hipótesis que están en manos de las fiscalías y está yendo la investigación. Esto puede, incluso la próxima semana, si hay información, puede cambiar la intención de voto o el resultado de las elecciones. O sea, el momento en Ecuador es muy grave, a eso me refiero. Es muy delicado y muy sensible. Tenemos este asesinato brutal, ahí está justamente las imágenes que estás pasando, cuando él volvió del Perú. Fernando Villavicencio estuvo asilado en el Perú y él volvió del Perú. Yo lo acompañé en ese asilo, es decir, cuando él pidió asilo, y se quedó un tiempo haciendo periodismo también desde allá. Y luego él volvió ya cuando el gobierno de Correa cambió, se fue, y pudo regresar a, sobre todo, enfrentarse a una injusticia, a una administración que ya no estaba tomada por el correísmo, políticamente. Entonces, él vuelve y continúa su trabajo, pero siempre fue atacado, siempre fue desacreditado, fue amenazado. O sea, amenazas como la del expresidente Correa, ya vas a ver cuando volvamos. Sí, tal cual, hemos visto en el Twitter, sí. Se te acabó, cosas como se te acabó la fiesta, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando le matan a Fernando Villavicencio, ¿qué hace la gente? Asocia, evidentemente, esa política de odio, esa política de ataque, de venganza, de anuncios de venganza contra Fernando Villavicencio y otros de Correa, del expresidente Correa, con el asesinato. Correcto. Y ahora, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, porque, claro, esa asociación podría no tener un correlato real con que haya estado pues involucrado, ¿no?, Correa en el asesinato de Villavicencio, pero como tú dices, la gente lo asocia y sí tiene un impacto en lo que la gente vaya a votar en las próximas elecciones. Y tú decías que ahora hay más gente incluso que quisiera votar por Fernando Villavicencio o por la fórmula de Fernando Villavicencio, pero hay también una posibilidad que esos votos vayan a otro candidato, pues que también refleje ese malestar, esa indignación, esa asociación que tú mencionabas entre el correísmo, teniendo en cuenta esta nueva figura que es muy parecida al antifujimorismo aquí en Perú, que es el anticorreísmo, que tú mencionabas justamente en una columna del 1 de agosto, ¿no? Es urgente un pacto no mafioso. Con este magnicidio, ¿es factible ese pacto al cual hacías mención en tu columna? Bueno, lo primero que mencionas es que efectivamente se trata de una sensación, una percepción, ¿no? Que puedes, como bien dices, no tener un correlato con la verdad, con las evidencias. Pero como te digo, sobre todo Correa instauró esta serie de ataques, sobre todo desde el exilio. No olvidemos que eres está sentenciado penalmente, ¿no es cierto?, en sentencias ejecutoriadas en todas las instancias en el Ecuador a 8 años de prisión. Y al igual que algunos de sus exministros y otros empresarios. Y también está llamado a prisión por el secuestro del opositor Fernando Balda en Colombia, el secuestro ilegal de Fernando Balda en Colombia. También tiene una orden de prisión. Entonces, él ha atacado permanentemente a Fernando Villavicencio, lo ha amenazado en Twitter, y sus conmilitones, sus camaradas, digámoslo así, han sido también voceros de esta situación de amenaza, ¿no? Entonces, claro, la gente asoció inmediatamente. O sea, ¿quién lo mandó a matar? Mucha gente asoció, incluso inconscientemente, esta situación. Insisto, sin que exista un correlato. Ahora, evidentemente, Correa ha dicho, el más perjudicado soy yo por el asesinato de Villavicencio. O sea, a quien le afecta más este crimen es precisamente al correísmo. Electoralmente, claro. Y no van a ser locos, según han dicho sus voceros, de ordenar una situación tan grave, por más que les caiga mal Villavicencio, ¿sí? o lo consideran cualquier cosa, porque se perjudicaban a sí mismos, por esta misma asociación. Correcto. Entonces ellos se han declarado también perjudicados por esto y efectivamente han bajado en intención de voto. Hasta antes del asesinato era muy probable que ganaran incluso en primera vuelta. O sea, estaban como en el borde. En Ecuador ganas en primera vuelta cuando tienes el 40% de los votos válidos. Sí. Y esto significa que se suman los votos nulos a tu votación. Entonces, quien más votos tiene, digamos, y hay más votos nulos, también te beneficia. Entonces tienes un 40%, y si la diferencia con el segundo es más de 10 puntos, como estaba ocurriendo hasta este miércoles, es probable que ya no ganen en primera vuelta y tengan que disputar una segunda vuelta. Esta segunda vuelta es la disputa, quién está en segundo lugar, y con eso entro al artículo que tú mencionabas, con lo cual te agradezco que lo hayan leído y mencionado. Y es que precisamente antes del asesinato de nuestro compañero y amigo, yo había planteado necesidad de que se hiciera un pacto no mafioso, porque precisamente el gobierno que va a venir va a encontrar un país al que le toca gobernar, no el que quisiera gobernar, sino al que le toca gobernar. Y lo que le toca gobernar es con los más altos índices de violencia en la historia del Ecuador. Y en este momento, en los primeros lugares de violencia en América Latina. En América, diría yo. Y lo otro es que le toca gobernar con la más alto desempleo, la más alta tasa de migración, la más alta tasa de desnutrición infantil, etcétera. Los peores índices. Entonces,
mi criterio es que no lo pueden hacer solos. Tal cual, tal cual. Juan Carlos, el tiempo me gana desgraciadamente, pero ojalá se dé ese pacto no mafioso que tú mencionas. Dicen por ahí crisis, momento también de oportunidad. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en Ecuador y seguramente vamos a conversar contigo nuevamente de cara a esas elecciones y esa segunda vuelta y la posibilidad de ese pacto no mafioso. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, encantado. Muchísimas gracias también. Un placer. Gracias. Vamos, Juan Carlos Calderón.